Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Jesucristo, Jesucristo. Esta fue la confianza de Esteban, hermanos. Sus ojos puestos en Cristo. Pongamos nuestros ojos en Cristo, hermanos. Los ojos de Esteban, a pesar de la tribulación, estaban puestos en su Salvador. Su fe era tan grande en Jesucristo que no importó el estar siendo apedreado, apartar la vista de sus convicciones y su fe en su Salvador. Qué glorioso canto, hermanos. Qué magnífico canto. Vamos entonces a entrar al Nuevo Testamento, ahí en su página 11, hermanos. Y en el libro de los Hechos vamos a encontrar una serie de discursos. El hermano y pastor Alexis Oliva nos estaba hablando del discurso o la predicación de Pedro, ahí en Hechos 2, y que presentan una defensa de nuestra fe, presentan una defensa de la fe que estos hombres tenían en Jesucristo. Y esto Lucas lo hace perfectamente y lo expone perfectamente por medio del uso de la narrativa y por medio del uso del discurso en el libro de los Hechos. Lucas lo que está haciendo, hermanos, es una presentación de la historia entretejida en forma de predicación. Eso es lo que está haciendo Lucas. Para Lucas, entonces, la precisión histórica era sumamente relevante. Miren ahí, en Lucas capítulo 1, versículo 1: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Son hechos reales, o sea, nuestra fe no está fundamentada en probables. ¿Se recuerdan lo que mirábamos en el Antiguo Testamento? Nuestra fe está fundamentada en una historia real con hechos absolutos. A eso se refiere Lucas cuando dice que todos estos acontecimientos se han cumplido. Lucas ahí en el versículo 1: todos estos acontecimientos se han cumplido, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia que entre nosotros ha sido ciertísima. Este vocabulario cumplido hace referencia a todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento que se han concretado o se han cumplido en Jesucristo, en la persona y obra de nuestro amado Salvador. De este modo, la investigación histórica de Lucas se realiza sobre fundamentos en cuanto a la naturaleza de la historia. O sea, para Lucas es importante fundamentar su libro en hechos históricos reales, precisos, y la naturaleza de la ley de Dios, o sea, la palabra que Dios ha hablado. Tanto los mandamientos y todo lo que Dios ha dicho a su pueblo tiene un fundamento histórico, la obra de Dios a favor de su pueblo. Considera que la Biblia y los acontecimientos históricos son parte de un plan de redención estipulado para el reino de Dios. Lucas tiene en mente esto. Quería recalcar ahí, hermanos, que la facilidad es que ustedes también puedan subrayar, ¿verdad? Ahí las notas en ese sentido. Y si miran algún numerito pequeño sobre una palabra es porque está definida abajo. Entonces, abajo hay más información acerca de esa palabra o el concepto que se esté exponiendo. Quería decir eso desde la mañana, pero en la mañana solo tenía 40 minutos, entonces no pude decirlo, ¿verdad? Entonces, quería decirlo ahorita para que ustedes lo tengan presente. Entonces, hermanos, Lucas considera los eventos relacionados con la vida de Jesús como eventos reales que dejaron una huella en la historia. Confronte ahí Lucas capítulo 1, versículo 5, Lucas capítulo 2, versículo 1 y 2, Lucas capítulo 3, versículo 1 al 2. No puedo ir por cada cita, hermano, porque no salimos hoy. Entonces espero que ustedes sean como los hermanitos de Berea y vayan, y por eso tienen todo el manuscrito ahí, hermanos, para que ustedes en la noche o durante la semana lean todos estos textos y corroboren, hermanos, que lo que realmente Elías estaba diciendo sea la Biblia, ¿verdad? Sí, eso espero, hermanos, que siempre estemos chequeando
que lo que se está hablando es palabra de Dios, hermanos. Además, señala Lucas aquí evidencias oculares, o sea, estaba refiriéndose a testigos de la época que vieron todos estos sucesos relacionados a Cristo con sus propios ojos. Todo esto, hermanos, nos lleva a tener una certeza en nuestra fe, porque nuestra fe está puesta en hechos verificables. Usted puede verificar, de hecho, hermanos, nuestra historia, ¿cómo se divide? Antes de Cristo, después de Cristo. Está fundamentada en hechos probables, verificables. Y Lucas dice, poner en orden la historia de las cosas. Y a mí me encanta cómo este autor habla acerca de este libro de Lucas, dividido en 2 tomos, Hechos y Lucas. Y dice este autor que Lucas hizo una obra maestra sobre la historia de Jesús y sobre la historia de la iglesia primitiva en 2 volúmenes. Es en un sentido muy real el núcleo del Nuevo Testamento. Y esto es muy importante porque así como Samuel era un libro que expresaba una transitoriedad entre los jueces y los reyes, Lucas es un libro transitivo. Lucas en Hechos pone la historia de una forma transitiva. Estamos pasando del antiguo pacto al nuevo pacto, y esto es muy importante. Y Lucas quiere fundamentar la fe del cristiano en hechos que han pasado y que pasaron y que son reales y que son el cumplimiento de lo que se profetizó en el Antiguo Testamento. Sin embargo, entonces, ¿cómo podemos entonces nosotros responder a los problemas que planteábamos de la crítica histórica en cuanto al testimonio histórico es probable o no? Creo que para ello, hermanos, debemos afirmarnos en una cosmovisión bíblica de los hechos, ¿sí? Debemos de pensar que todo hecho que está en la Biblia, recuerdan, ya ha sido interpretado por Dios, o sea, Dios ya lo conocía. No son ajenos a Dios. Para nosotros el futuro es ajeno, pero Dios lo sabe todo. No es ajeno para Dios el futuro. Entonces podemos tener una cosmovisión bíblica de los hechos, tal cual Lucas lo expresó y vimos anteriormente. En este caso, hermanos, creo que uno de los discursos que vale la pena enfatizar entonces en este momento está en el discurso de Esteban. Porque Esteban presenta muy bien nuestra mayor presuposición. ¿Qué decíamos? ¿Cuál es la mayor presuposición de nosotros como creyentes? Dios existe. Dios existe. Y en la mente de Lucas, Dios no solo existe, sino que Dios ha hablado. Dios ha hablado. Y el argumento de Lucas podríamos concluirlo en palabras muy sencillas. Como dice ahí, Dios habló y su pueblo, ¿qué hizo? Lo rechazó. Lo acabamos de ver con Alexis en Hechos capítulo 2, cuando vemos que el pueblo judío rechaza a Cristo. Y Lucas va a acusar a los judíos de eso fuertemente. Ustedes rechazaron a Cristo, ustedes rechazaron a Dios. Y solo que en este caso, al contrario a Pedro, a Esteban no le fue tan bien. Como podemos ver, a Esteban lo terminaron apedreando. Y podemos ver los 2 tipos de respuesta. En una, como un hecho, como un acontecimiento histórico que tenía cierto enfoque. En Hechos 2, la gente se compungió, dice, de su corazón. Pero en Hechos 7 está muy claro, porque Hechos, les decía, es un libro transitivo. Y esto aporta, hermanos, al argumento de Lucas. El rechazo de los judíos lo que hace es solo decir, bueno, cumplir Hechos capítulo 1 versículo 8, primero a los judíos, luego a Samaria y luego a los gentiles. Entonces, terminando el discurso de Esteban, tenemos que el evangelio se expande a Samaria, luego de Samaria se expande a los gentiles. Entonces veamos, hermanos, cómo para Esteban Dios era esa presuposición última de donde parten todas las demás. Y miremos entonces ahí el discurso de Esteban. El discurso de Esteban, hermanos, es uno meramente apologético. Y muchos eruditos concuerdan en esto. Y su defensa estuvo fundamentada sólidamente en los escritos proféticos. O sea, Esteban fundamentó su argumento en la historia pasada de la nación de Israel.
Podríamos decir entonces a la luz de esto que Esteban creía firmemente que el Antiguo Testamento era palabra de Dios, y esa es nuestra presuposición, ¿recuerdan? Dios ha hablado. La apreciación de la historia era consistente a lo escrito, o sea, lo que estaba escrito en la Biblia era consistente con los hechos que habían ocurrido. Y esa historia fue su instrumento de defensa. La historia de Israel fue el instrumento que Esteban utilizó para presentar su defensa. Sin embargo, las acusaciones que se hicieron en contra de Esteban no eran tan alentadoras. Pero Esteban sagazmente, hermanos, que todos deberíamos de hacerlo, dio defensa de su fe, lo hizo lleno de sabiduría, como lo vemos en el capítulo 6 de Hechos, versículo 8 y 10. Porque para él, hermanos, para Esteban, no hacerlo, no presentar una defensa bíblica, iría en contra y en desobediencia de todo lo que conocía y lo que había aprendido de los apóstoles. Como Frame ilustra, desobedecer, oigan bien, desobedecer es ser culpablemente ignorante de la participación de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, representa nuestra ignorancia y nuestro alejamiento de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Debemos obedecer y ser obedientes a Dios, y Esteban sabía esto. Es por ello que en su defensa él expone la culpabilidad y los propios pecados del pueblo judío, así como la de los líderes religiosos. Entonces miremos ahí Esteban presentando su discurso. Y Esteban va a presentar su discurso, y este discurso resulta de las acusaciones hechas en contra de Esteban. Ahora miren ahí en el versículo 11, las cuales son palabras blasfemas en contra de Dios. Miren Hechos capítulo 7, versículo 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Palabras que iban en contra del templo y la ley, versículo 13. Que Jesús destruiría el templo en el versículo 14. Lastimosamente no puedo ir por todos los versículos, hermanos. Lo cual, hermanos, de ser probadas todas estas acusaciones, o sea, si estas acusaciones hubiesen sido probadas, implicaría la muerte y condena de Esteban. Sin embargo, como un autor indica, la mayor parte del discurso de Esteban no responde a estas acusaciones. No se dedica Esteban a dar una respuesta de esas acusaciones. Incluso se puede interrogar o hacerse la pregunta si al final logra responderlas. Porque aunque toca un poco el tema del templo, nunca afronta directamente las acusaciones de blasfemia en contra de Dios, Moisés, o incluso en contra de la ley. Y miren ahí entonces cómo inicia el capítulo 7 con Esteban ante el concilio. Dice el capítulo 7, versículo 1. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así, Esteban? ¿Esto de lo que se te acusa, es esto así? Y ahí una partícula que no se traduce del idioma original deja en claro que esto es una pregunta directa a Esteban, y Esteban debe responder esas acusaciones. Pero es curioso que Esteban no se dedica a contestar totalmente esas acusaciones. Él debía, el sumo sacerdote aquí está demandando una respuesta directa de Esteban ante lo que se está acusándole. Ahora, la formalidad de la pregunta, cuando el sacerdote le dice: ¿es esto así, Esteban? No crean que era una pregunta tan amable, sino que la formalidad resulta como un estilo, como un modismo, una forma de quitar el centro de atención de Esteban, porque todos estaban distraídos en el rostro angelical de Esteban. Y el sumo sacerdote quería quitar ese atractivo de Esteban y a enfocarlo en lo que se le estaba acusando en ese momento.
Ahora, en contra de lo que se esperaba, Esteban responde a sus acusaciones centrándose en un recorrido por la historia de Israel. Ahora, su argumento era básicamente cómo sus antepasados rechazaron a Dios, a sus profetas y a su Mesías. Versículo 52 de Hechos 7. De modo, hermanos, que Esteban presenta más que una defensa de su inocencia, porque hemos dicho que Esteban no se está dedicando mucho a contestar de lo que se estaba acusándole. Esteban está presentando una defensa del evangelio. Eso es lo que está haciendo Esteban por medio de este discurso. Y miremos entonces cómo inicia Esteban ahí. Primero, Esteban hace una presentación de Abraham. Miren ahí, dice: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Entonces vemos a continuación, hermanos, que el enfoque de Esteban en cuanto a su estudio histórico es un estudio diacrónico. Ahora, ¿qué es este estudio? Esta forma en que Esteban está acercándose a la historia. Él está utilizando hechos pasados para mostrarles una realidad al pueblo de Israel. Esa es la idea de un estudio diacrónico: estudiar la historia de los hechos anteriores para demostrar un punto hoy en la actualidad. Esteban perfectamente pudo haber elaborado su discurso en base a los hechos que estaban sucediendo en ese momento con él. Presentar el rechazo que ellos tuvieron de Cristo, pero Esteban decide no hacer su acusación en base a esto, sino que decide acusar al pueblo utilizando la historia que nosotros vemos en el Antiguo Testamento y evidenciando que no es desde este momento. El rechazo a Jesucristo, el rechazo a Dios no es desde ahorita. Es algo que han hecho sus padres desde mucho tiempo atrás. Han venido rechazando a Dios, han venido poniéndose en contra de Dios. Y establece entonces aquí Esteban una correlación de causa y efecto. Lo que es análogo, lo que es similar entonces a que la condición del Israel de la época de Esteban era igual a la condición de los patriarcas, era igual a la condición de los israelitas en el tiempo del Antiguo Testamento. Entonces este primer personaje que se introduce, que es Abraham, aunque esto, hermanos, es prácticamente aparente, puesto que el discurso comienza así. Miren ahí en Hechos capítulo 7 versículo 2. Miren ahí: varones israelitas, hermanos y padres, oíd. Y miren cómo inicia el discurso de Esteban: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Pareciera que el personaje principal de Esteban es Abraham, pero Esteban se introduce diciendo: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y esto es congruente con lo que vemos en el último, en el versículo 55. Vayan conmigo. Esteban termina su discurso diciendo lo siguiente: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿qué dice? Vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios. Por tanto, hermanos, el personaje principal en el discurso de Esteban es Dios, porque Esteban comienza su discurso con el Dios de la gloria y termina viendo la gloria de Dios. El personaje en todo el capítulo 7 de Hechos es Dios, por lo que su enfoque histórico se sustenta en el hecho de que la historia de la humanidad, la historia del pueblo, la historia de todo el universo tiene su origen en Dios. Eso es lo que Esteban está proponiendo ahí. Por ende, Esteban está asumiendo que el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento, al cual ellos ya tenían un acceso, procedía y había sido revelado por Dios a hombres fieles que lo escribieron. Ahora, estos escritos constituyeron el canon del Antiguo Testamento, que para esa época
ese canon ya había sido validado por nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24, versículo 44, cuando iba camino de Maús, Jesús les dijo: les voy a decir todo lo que se dice de mí en la ley, los escritos y los profetas. Jesucristo había autentificado al Antiguo Testamento como palabra de Dios. Para este tiempo entonces todos consideraban el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Y esto solo es posible porque Dios se relaciona con nosotros y nos habla por medio de un lenguaje humano. Este autor dice lo siguiente: dado que Dios puede usar todas las capacidades del lenguaje, puesto que Él nos los ha dado, Dios nos dio la capacidad, la facultad para poder comunicarnos. Dios habló con Adán. Adán no era un hombre ignorante. Adán era un ser pensante, razonable, que se comunicaba, que hablaba con Dios, que tenía voluntad, que expresaba sus deseos, que podía pensar. De hecho, hermanos, yo creo que nosotros no llegamos a tener jamás la mente de Adán. Dios le dijo: ponle nombre a todos los animales. Y qué fácil, ¿no? Gato, perro, tigre. Pero al siguiente día acuérdese de todas las especies y trate de acordarse de todos los nombres que puso. Entonces Adán, como lo dice la historia, no era un chango, un mono que solo hablaba No, Adán era un ser pensante, razonable, que se comunicaba por un lenguaje humano. Y por eso Dios usa las escrituras para hablarnos hoy, porque Él ha dado las capacidades a nosotros para entender un lenguaje. Él, entonces, Dios y los escritores humanos que usó pueden aludir o usar escritos anteriores. ¿Por qué? Porque están escritos en un lenguaje humano. De modo que Esteban es capaz de utilizar la intertextualización, o sea, citar un pasaje de otro libro para argumentar un punto. Y Esteban, hermanos, toma estos hechos históricos del Antiguo Testamento como fuente para su argumento. El mensaje de Esteban no se basó en un mensaje humano, hermanos. No se basó en sus razonamientos, en sus deducciones. Podríamos decir que el enfoque, el argumento de Esteban no era un argumento deductivo de lo que él vio, de lo que él experimentó. No, el enfoque del argumento de Esteban era un enfoque inductivo. Él estaba haciendo el estudio en base a la historia que era cierta, en base a la historia del Antiguo Testamento, que era palabra de Dios. En base a eso, hermanos, el argumento de Esteban básicamente en este discurso acerca de Abraham y en los otros que vamos a ver, era básicamente este. Miren ahí: ustedes los judíos rechazaron al Dios de la gloria. Ese es el mensaje de Esteban. Ustedes judíos rechazaron al Dios de la gloria. Y esto es en base a que Esteban introduce, como les decía al inicio, con la idea de el Dios de gloria. Y si nosotros, hermanos, lastimosamente no podemos hacer eso acá, pero si nosotros hacemos un estudio de la relevancia de un personaje en el discurso de Esteban, vamos a ver, hermanos, que Dios es quien ocupa esa relevancia. Dios es el mensaje principal en el discurso de Esteban. No es Abraham, no es José, no es Moisés, no es el templo. El personaje principal en el discurso de Esteban es Dios. Además, la palabra oíd aquí enfatiza esa demanda de atención, lo que muestra entonces la relevancia que Esteban tenía de que su discurso fuera oído y escuchado, y el énfasis que Esteban le está dando a la acción de los judíos hacia Dios, la acción de rechazarlo, de no reconocerlo. Así, hermanos, las ocasiones en donde Abraham aparece como el personaje principal, en realidad lo está haciendo como un personaje secundario en la mente de Esteban. Su énfasis está en el Dios de Abraham, no en Abraham. Miren ahí, él lo ha llamado desde Mesopotamia. Miren ahí en el versículo 2, Hechos capítulo 7, versículo 2. El Dios de la gloria dice a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Él está enfatizando y mostrándonos que Dios es quien toma la iniciativa de establecer una relación con los antepasados de estas personas que estaban acusándolo.
Entonces, hermanos, el argumento de Esteban se podría presentar así. La causa del argumento: el rechazo al Dios de la gloria, ese Dios que había hecho un pacto con los patriarcas, Génesis 12, versículo 1 al 3. El efecto a eso, la acusación de Dios para con su pueblo, el rechazo. Ustedes me han rechazado. Esa es la acusación que Dios le está dando a los judíos. Por eso ellos responden. En vez de compungirse, ellos se enojan y se molestan. Porque Esteban le está diciendo: ustedes rechazaron al Dios de sus padres. Por tanto, desde la perspectiva de Esteban, la dureza del corazón del pueblo de esa época es similar a la de sus antepasados. Sus antepasados, les dice Esteban, rechazaron a Dios, así como ellos están rechazando al Espíritu Santo. Hechos 7:51. Miren ahora la presentación de José. Miren aquí, Esteban va a pasar de Abraham a José en su discurso. Y esto es bien peculiar, hermanos, porque pasa de presentar a Dios como el Dios de la nación de Israel a presentar a Dios como el Dios de todas las naciones. La idea de Esteban es exponer que la presencia de Dios no está atada a un lugar. La intención es manifestar que todos fueron bendecidos por Dios, aunque no vivían en Palestina. Esa es la idea de un autor. Entonces el mensaje de Esteban era presentar a un Dios que gobierna todo, la historia, todos los hechos, un Dios que lo llena todo a lo largo de la historia. Él es Dios, dice Esteban. Entonces, a partir de esta afirmación de Esteban y en base a un estudio entonces de que Dios es el personaje principal en el discurso de Esteban, podemos entender lo siguiente, hermanos: que Esteban, al exponer el rechazo de los hermanos a José, Esteban está presentando las adversidades y las oposiciones que sus patriarcas siempre tuvieron en contra de los enviados de Dios. Entonces, desde la perspectiva de Esteban, hermanos, los patriarcas rechazaron a Dios, pero también quiere enfatizar que Dios, pese al rechazo de los patriarcas, Dios es fiel en cumplir sus promesas. Dios los bendijo, Dios los libró de la muerte. Y eso Esteban lo dice en los versículos del 11 al 16, en Hechos 7. Como dice este autor, entonces, todo el énfasis del mensaje central de esta sección de José es la siguiente: Dios salva a su pueblo de una muerte segura en Canaán mediante el recurso de proveerle alimento desde Egipto. Y esto es congruente con lo que hablábamos anteriormente. Dios controla la historia. Dios interpretó los hechos. Dios conocía los hechos desde antemano. Antes que sucedieran, Dios ya había predestinado que José iba a ser vendido por sus hermanos. No fue casualidad de la vida. Por eso, hermanos, todo hecho tiene su fuente en Dios. Dios es la fuente primaria de todo. Es la fuente primaria de nuestro conocimiento. Y esto muestra, hermanos, que Dios está en control de todo. No se le escapa nada, hermanos. O sea, la historia de la Biblia, la historia del mundo que nos cuenta Dios en su palabra, no es obsoleta, hermanos. No es obsoleta. Es la historia verídica, real y verdadera. Desde el punto de vista de Esteban, la historia de Dios es la historia de la humanidad. Y esto es crucial para nuestro entendimiento de la historia de Israel, hermanos. Podríamos decir lo siguiente entonces en base a eso. Miren ahí, estamos en la página 16. Los patriarcas rechazaron a José, pero Dios es quien utilizó todo para salvar a su pueblo. Hechos capítulo 7, del 9 al 16. Lo cual es análogo, lo cual es similar al hecho de que el pueblo judío y sus líderes religiosos rechazaron al Mesías. El rechazo de los patriarcas es igual al rechazo del pueblo judío por el Mesías. Y lo mataron. Pero Dios utilizó al Mesías para traer salvación a su pueblo y a todas las naciones. Eso es lo que Esteban está diciendo.
Eso es lo que vimos con nuestro pastor Alexis en Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24. Dios utilizó a Cristo para traer salvación, para reconciliar todas las cosas con Él por medio de Cristo. También, hermanos, esto está muy relacionado al hecho de que la muerte de Esteban, que sería en este caso la causa por el concilio, al experimentar ese rechazo, ellos no rechazaron a Esteban. Ellos rechazaron el evangelio. Pero esta causa, eso que pasó, ayudó a algo. ¿Cuál fue el efecto? La propagación y la expansión del evangelio en la mente de Dios. Entonces, eso no tiene ningún problema. Hermanos, nosotros probablemente vayamos a ser rechazados por nuestros familiares, por amigos, por seres queridos, por predicarles la verdad. Y no se moleste cuando ellos se molesten con usted. Más bien, órele a Dios que tenga misericordia, porque esa persona no tiene problemas con usted, así como estas personas no tuvieron problemas con Esteban. El problema de las personas que rechazan el evangelio es con Dios. A quien están rechazando no es a usted cuando predica el evangelio, es a Dios quien rechazan. Lastimosamente a veces toca decirles a las personas: ¿sabes qué? Tú no me rechazas a mí, yo te sigo amando, voy a orar por ti, voy a pedir a Dios que tenga misericordia, porque ¿sabes qué? El problema es que tu corazón está siendo endurecido cada vez que rechazas el evangelio, como dice Romanos capítulo 2, versículo 4 en adelante. Tú rechazas a Dios, pero no te das cuenta que Dios te está endureciendo el corazón, y después posiblemente no alcances arrepentimiento. Y hay momentos en que usted va a tener que acusarlos. Me ha tocado hablar con personas y decirle: esa es tu condenación, rechazar a Dios. Amar más las tinieblas que la luz, esa es tu condenación. Y eso, hermanos, no va a traer respuestas positivas de la gente. A la gente no le gusta que se le acuse de su pecado, y eso va a traer respuestas negativas. En este caso, a Esteban le costó la vida. Ahora puede ser que usted, entonces, su ministerio sea un ministerio como el de Esteban. Predicó y al mero momento de terminar su sermón lo mataron. Puede ser. Puede ser en este caso el rechazo de sus familiares, que no lo quieran volver a ver en ningún cumpleaños porque ahí viene el santurrón. Pero ¿qué importa, hermanos? El problema de la gente no es con nosotros. El problema de la gente está en su ignorancia de no reconocer a Dios en sus corazones. Y lo único que podemos pedir es: Dios, ten misericordia de ellos, dale salvación, pero si no se arrepienten, sabemos que tu ira caerá justamente sobre esa persona incrédula y pecadora que te rechaza, y debemos amar esa justicia. Esteban lo amó. Por tanto, la cita del discurso de Esteban sobre José muestra que esos hechos no son meramente probabilidades, son hechos reales, y lo son porque Dios controla todo, hermanos, así de simple. Y miren, ahora saltamos entonces a la presentación de Moisés. Ahí disculpen que vaya un poco rápido, hermanos, pero el tiempo nos apremia. Una vez más se observa entonces la transición en el discurso de Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 17 al 19. Y lo que pretende Esteban es enfatizar la fidelidad de Dios y la inmutabilidad de Dios, dos atributos de Dios, en el cumplimiento de sus promesas. Esteban entonces está culminando su narrativa histórica de Israel enfatizando esto. Miren lo que está enfatizando Esteban. Así como estaba pasando con Esteban, con él, pasó con José y pasó con Moisés. Ustedes lo han rechazado a los portavoces de Dios, han rechazado a los que han venido a proclamarle las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, hermanos, también es curioso notar que aunque Moisés es mencionado 31 veces, no es el personaje influyente una vez más en el discurso de Esteban. Es más, parece que Moisés ni siquiera tiene el control de lo que está pasando, de lo que le está sucediendo. Es como que si Lucas quisiera resaltarlo y ponerlo a nuestra vista. Solo de esas 5 veces que se menciona a Moisés, parece ser que Moisés está consciente de realizar algo. Por lo cual esto nos muestra una teología muy importante en el libro, en este discurso de Esteban. Miren, es la siguiente. Esteban presenta 3 atributos de Dios. Dios es omnipresente, su presencia no está atada a un solo lugar. Su presencia se manifestó a Abraham, ahora se manifestó a Moisés en Madián. Vemos que Dios es omnipresente, está en todas partes, lo llena todo. Dios es fiel, otro atributo. Él es quien cumple las promesas.
Hechos 31, 34. Dios es soberano. Él fue quien utilizó a Moisés como medio para librar a su pueblo. Otra vez, Dios siempre hace todo por medio de medios. ¿Sí? Por tanto, Esteban se concentra en presentar todos estos hechos para demostrar el rechazo del pueblo de Dios. Y esto demuestra una vez más que Dios es personal. Porque el rechazo, usted no puede rechazar a algo que es inmaterial o que no tiene capacidad de relacionarse. Esta mesa no se va a enojar conmigo porque yo le diga que Dios no existe. El rechazo de esta gente fue a Dios, que Dios es un Dios personal que se relaciona y se involucra y ha dictaminado todo en su mundo. Por lo que el rechazo deliberado del pueblo a Moisés es igual a el rechazo a Dios, lo cual a su vez es similar al rechazo que el pueblo que está enfrente de Esteban había tenido para con Cristo. Entonces nos vamos acercando, hermanos, poco a poco al final del discurso, que se va orientando hacia la confrontación de Esteban. Esteban quiere confrontar a las personas de manera directa. La acusación se centra en la base del rechazo a Esteban, del rechazo a Moisés, del rechazo a José y por ende del rechazo a Dios. Lo que evidencia la idolatría que hay en los corazones de estas personas. Miren Hechos 7, 40, 43. Hechos 7, 40 al 43. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya pasado. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Por ello, la respuesta de Dios es análoga al rechazo del pueblo. Dios se apartó, Dios los entregó a su idolatría. Esta frase de rendir culto en el idioma original es una sola palabra que se refiere a ese ministerio sacrificial, pero también hace referencia a una conducta religiosa y moral de un determinado pueblo. La idea es, hermanos, que de manera voluntaria, como lo dice el Salmo 1, ¿no? Solo que si lo usamos, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni he caminado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Estas personas son las personas que voluntariamente, la idea ahí de se sentaron en sillas escarnecedores, es la idea de que con voluntad propia desean, tienen el deseo en su corazón de rebelarse en contra de Dios, de oponerse a Él y a sus verdades. Y Esteban les está diciendo: esto es lo que está pasando con ustedes. Voluntariamente están rindiendo sacrificio a ídolos y rechazando al Dios de la gloria. Por eso la presencia de Dios los ha abandonado, porque ellos no creían que la presencia de Dios era suficiente para ellos. Esa era la respuesta a un pueblo con una actitud rebelde. Dios les abandona. Y esto es lo que pasa con los incrédulos. El hermano Alexis acaba de leer Romanos 1, del 18 en adelante. Si usted puede ver, hermanos, siga desde el 20. Cuando una persona rechaza a Dios, se envanece en su propia sabiduría, ¿qué dice que pasa? ¿Qué dice? Primero nos empieza a exponer: se echa varón con varón. Luego nos empieza a decir un montón de cosas y perversidades en las cuales el hombre se pierde por rechazar a Dios. Y Dios los abandona. ¿Saben qué quieren pecar? Pequen. Pequen. Si eso es lo que quieren, pequen. Y Dios los deja que se pierdan en su idolatría propia, porque se creen autónomos, se creen que no hay nadie por encima de ellos. Y ese es el problema del corazón humano. Ese es el problema del pecado en nuestros corazones. Nos volvemos insensibles a la voz de Dios y decidimos envanecernos en nuestras ideas y razonamientos y tener por absoluto a Dios, de no considerarlo a Él, y lo rechazamos. Y el resultado es que Dios nos deja en una vida de pecado que al final, su final, lastimosamente, es la ira de Dios por la eternidad.
Esto representa algo terrible para la nación de Israel, hermanos. Esto fue terrible, puesto que su idolatría, entonces en su idolatría ellos quedaron a merced de la ira de Dios, como lo dijo el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 20, 21 al 26. Era su propio deseo estar en la práctica de la idolatría. Esta palabra usada aquí, hermanos, de seguir en esta idea, tiene que ver entonces con seguir ese curso preestablecido. Estaban dispuestos, estaban resueltos a seguir con su estilo de vida que dejaron atrás en Egipto. Estaban dispuestos a seguir en una vida de idolatría. Su rechazo a Dios es congruente a su desobediencia, hermanos, la cual entonces lo que hace es como materializarse. Y esto es lo que vemos, hermanos, que pasa con el pecado. De nuestra propia concupiscencia, todo eso sube a nuestros pensamientos y al final, ¿en qué termina? En una consumación, en la materialización de ese pecado. Y estas personas entonces viven sus vidas mofándose y desviándose de la verdad de Dios, hermanos. Sin duda, hermanos, Esteban en su discurso también está acusando a la audiencia por idolatría y rechazo, puesto que hasta mataron al Mesías. Versículo 52, vayan conmigo. Miren ahí el versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. O sea, no cumplieron Deuteronomios capítulo 4 versículos 5 y 6 que vimos al inicio. La idea de esto, hermanos, de Deuteronomios era que esta nación de Israel, en medio de esa nación idólatra, demostrara que es sabio seguir al Dios verdadero. Pero ellos no lo hicieron. Rechazaron a Dios con sus acciones y no glorificaron a Dios. Por eso Ezequiel capítulo 36 versículo 22 dice: ustedes profanaron mi santo nombre en medio de las naciones. Pero qué glorioso, hermanos, que Dios dice: pero ¿saben qué? Yo santificaré mi grande nombre que ustedes profanaron. ¿Cómo lo hace? Circuncidando el corazón. El nuevo pacto, Cristo. Y Esteban está acusando a este pueblo por haber rechazado a Cristo. Y esto es evidencia de que en su corazón el amor de Dios no estaba presente. Estaban sumergidos en la idolatría, envanecidos en su razonamiento. Y es por esa razón que ellos actúan de esa manera en contra de Esteban. El rechazo de Dios, hermanos, está ligado a la esencia misma del pecado. Un pecador rechaza a Dios por naturaleza. Algo que Pablo expresó en Romanos capítulo 1, versículo 21. El ser humano se ha envanecido, ha suprimido la verdad de Dios, ha rechazado. Y esto es un deseo que está en el corazón de todo ser humano desde el momento en que ha sido concebido. Desde el momento en que ha sido concebido. El tabernáculo y el templo. Aquí Esteban entonces pasa de la conducta del pueblo al argumento de que Dios no iba a estar necesariamente atado a un solo lugar en específico. El problema, por ende, de la nación de Israel era su falta de comprensión del verdadero significado del templo, del propósito por el cual Dios permite entonces a Salomón que le construya casa en su nombre. Eso lo vemos en el versículo 46 y 47. Una vez más entonces, hermanos, el principio de la analogía no necesariamente niega los hechos históricos. Vemos acá, hermanos, Esteban está utilizando la historia de la nación de Israel para acusar a la nación de Israel por su idolatría. Y esto no puede ser posible si los hechos de la historia que Dios nos da en su palabra fueran hechos meramente probables. La historia de Dios es absoluta, no es obsoleta, hermanos. La historia de Dios es su historia, es mi historia. Y debemos defenderla, hermanos. Debemos creer que esa historia es mi historia y debo defenderla. Porque los sistemas filosóficos, antropológicos, sociológicos de hoy en día están atacando la veracidad de la historia bíblica.
La ciencia quiere sacar a Dios de su ecuación, hermanos. Lastimosamente se han envanecido en su propio razonamiento, que han distorsionado la verdad que Dios nos ha revelado, tanto en el universo, en todo lo creado, como en su palabra misma. Y Lucas hace un cierre magnífico del discurso de Esteban. Sienta las bases perfectas para su conclusión, para la acusación final. Y es que Lucas ha dejado en claro que Dios es el agente principal y relevante en esta narrativa. ¿Cómo? Porque desde el versículo 2 hasta el versículo 50, Dios es el agente principal del discurso de Esteban. Y nos muestra esa actividad implacable de Dios a lo largo de la historia. Lo que hace de la historia de Israel la historia de la actividad de Dios en favor de ese pueblo. Por lo tanto, nuestra historia. Entonces, hermanos, desde el punto de vista histórico de Esteban, los hechos de Dios en cuanto a su intervención con su pueblo son hechos reales, son hechos absolutos. Tanto así, hermanos, que emite su juicio sin sucumbir ante los hechos probables de la crítica histórica y de las falsas ciencias de hoy en día, mostrando que la historia perfectamente halla sus conceptos y su inicio en Dios. Y esto nos muestra el señorío de Dios, hermanos. El señorío de Dios que vimos al inicio. Dios controla todo. ¿Cómo lo hace? Controlando todos los sucesos relacionados a Abraham, controlando todos los sucesos relacionados con José, controlando todos los sucesos relacionados con Moisés. Esto es lo que está presentando Esteban acá. Nos está diciendo: Dios es el que controla absolutamente la historia. Él fue el que sacó a Abraham de Mesopotamia. Él fue el que lo llevó a la tierra prometida. Él fue el que hizo y provocó que los hermanos de José lo vendieran. Él fue el que lo puso en Egipto para salvar multitud de gente. Él fue el que trajo a Moisés para salvar a su pueblo, para darle pacto, incluyendo al mismo Esteban. Lo estaba colocando en ese momento para acusar a la nación judía de su rechazo del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto es una bendición, porque Dios, como controla la historia, lo que vemos después es que el evangelio, ¿qué pasó? El evangelio se expande a Samaria. Luego de Samaria se expande a todos los gentiles. Y de este modo nosotros, que éramos ajenos al pacto de Dios, que nosotros estábamos alejados de Dios, por medio de Cristo hemos sido juntados con Él. Al mismo tiempo revela la presencia de Dios. Dios se relaciona con su pueblo. Dios lo preservó. Preservó a la nación de Israel, llevándolos a Egipto. Preservó a la nación todo el tiempo que anduvieron con Moisés, por 40 años vagando en el desierto. Esto muestra su autoridad, que dio estatutos para que las personas lo cumplieran los propósitos de Dios. Por ende, hermanos, el argumento histórico de Esteban se basa en el carácter de Dios. Y nuestra historia se basa en el carácter de Dios. Su fundamento para amonestar a los judíos, para amonestar a sus oyentes, es por no escuchar a sus profetas, quienes representaban la misma boca de Dios. Es más, son acusados de no escuchar al verbo de Dios hecho carne. Esa es la acusación de Esteban. Y por eso, hermanos, vemos la respuesta de estas personas. Esteban les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres. Esa es la acusación de Esteban. Ustedes rechazan al Dios de la gloria. Se los he demostrado históricamente. Ustedes, sus patriarcas, a lo largo de la historia han rechazado al Dios de la gloria. ¿A cuál de los profetas no persiguieron? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles. Pero ¿qué pasa? Ante la acusación de Esteban, ¿qué pasó?
Miren el versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes, los apretaban. Los dentistas llamamos a eso bruxismo. Podríamos decir que eran bruxistas voluntariamente, ¿sí? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto sus ojos en el cielo, cierra su discurso y dice: vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra. Entonces ellos, dando grandes voces, dice que se tapaban los oídos, no querían escuchar ese mensaje de acusación. Y eso es lo que va a pasar con las personas, hermanos, cuando nosotros le decimos que la Biblia es la historia verdadera. No quieren escucharla, quieren decir que la Biblia es obsoleta. La van a rechazar, hermanos. Lo van a rechazar por predicar la verdad. Pero no se preocupe, sígalos amando, siga orando por ellos, porque su problema no es con usted, es con Dios. Su corazón lleno de pecado no les permite ver al Dios de la gloria. Entonces ellos, dando voces, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Otra vez, hermanos, miren qué corazón tan manso el de Esteban, amoroso, que ora por ellos a pesar de que ellos están apedreándolos ahí, para que Dios tenga misericordia de ellos, porque están cegados, hermanos, por su propio pecado. Y eso es lo que pasa con el pecador: no reconoce la verdad de Dios, no se humilla ante la verdad de Dios. Y miremos esto cómo tuvo repercusiones, hermanos, en la historia. Vamos a ver el siglo segundo entonces. Y aunque hemos venido viendo entonces, hermanos, una validación de la Biblia como palabra de Dios y la hemos considerado como la fuente de todo conocimiento humano, esto incluye lo moral, lo material, la ciencia, lo espiritual y por supuesto, como hemos estado hablando, la historia. Por lo que la Biblia se torna nuestra norma. Lo que he tratado de enfatizar, hermanos, es decirles: la palabra de Dios es la norma absoluta de todo. Todo, hermanos. Y somos confrontados a obedecerla y a seguir a Dios. Pero ahora consideremos cómo la iglesia se apegó a la Biblia como la verdad absoluta. Cómo la iglesia respondió a los ataques en contra de ella en el siglo segundo. Y aunque nos vamos a alejar de la historia inerrante e infalible, porque creemos que la historia bíblica es inerrante e infalible, la historia de la iglesia es relevante hoy en día para nosotros. Porque nos cuentan nuestras bases doctrinales, hermano. O sea, esto que estoy hablando yo no es algo nuevo, hermano. No es que yo estoy inventando la rueda. Muchos hombres de Dios a lo largo de la historia han hablado de estas cosas. Y aunque la teología histórica está llena de verdades sobre las escrituras, vemos que todas estas verdades no son un mero conocimiento para la iglesia, sino que son la aplicación de la palabra de Dios en una determinada época. Entonces sería arrogante de parte de nosotros. Sería arrogante, sería orgulloso de parte de nosotros no estudiar la historia de la iglesia. Prescindir de los conceptos dados por todos estos hombres de Dios en el pasado no se puede, hermanos. Creo que lo mejor que podemos hacer como cristianos es que analicemos todas esas verdades. ¿Sí? Miren ahí, la iglesia se enfrentó en el siglo segundo a una de las doctrinas más predominantes de la época: el gnosticismo. Ahora, aunque me voy a centrar en esa, ustedes van a ver que hay otras doctrinas afines que surgieron de la idea del gnosticismo. El gnosticismo se define como una concepción religiosa profunda que comprende la relación de hombre-Dios, pero de una manera mística. ¿Sí? Como algo misterioso, con un enfoque en lo material que se manifiesta a través de una doctrina, a través de la ética o ritos propios de una determinada religión. Yo simplemente digo, hermanos, que esto está fundamentado en la premisa de que lo espiritual es bueno y lo material es malo. Eso es el gnosticismo, básicamente.
Pero sin embargo, este movimiento adquirió tres creencias comunes. Tres creencias comunes. La primera era la idea de que había un conocimiento secreto, algo elevado, ¿sí? Y esta tenía que ver entonces con ese conocimiento superior que yo necesitaba adquirir para librar mi espíritu de esto, del cuerpo, de la materia. Tenía que ver con un enfoque dualista del mundo, o sea, que estas personas creían que lo material es malo, lo espiritual es bueno, básicamente. Y por medio de las cosas espirituales se alcanzaba salvación. La creencia entonces del pleroma, o sea, lo que se llama la idea de una concepción de seres divinos que están por encima de nosotros, pero que no se relacionan con nosotros. Son seres allá, lejos, trascendentes, inalcanzables. Pero ya vimos que esto no es así para nosotros, porque tenemos un Dios personal que se involucra con nosotros, con su pueblo. Entonces, a grandes rasgos, lastimosamente no puedo dedicar mucho tiempo a esto, pero podemos ver tres movimientos gnósticos. El primero, un gnosticismo judaico. El segundo, un gnosticismo pagano. Y el tercero, un gnosticismo independiente, que básicamente se dedicaba a expandir entonces ideas sobre lo material como algo malo, y necesitamos un conocimiento elevado para poder trascender de este mundo. Ahora, las doctrinas que estos movimientos presentaron atacaron las doctrinas bíblicas. Ellos hicieron un ataque a Dios. Miren ahí, para los gnósticos Dios no es el creador del universo y de la materia, sino una deidad espiritual que es trascendente, o sea, que está a lo lejos, que está por encima de todo. Y es cierto, pero ¿cuál es el problema de este enfoque? Que aleja la inmanencia de Dios, la idea de que su presencia también está con nosotros. Dios es un Dios trascendente porque controla y dictamina todo, da autoridad, tiene la autoridad, pero también Él se relaciona con nosotros. Pero ellos decían, no, el Dios que creó el universo, ese es un Dios lejano que nos dejó botados acá en este mundo para que muriéramos. Por ende hicieron entonces una distinción entre el creador del mundo físico, o sea, para poder compensar esto, ellos hicieron una distinción entre el creador del mundo físico y Dios. Los gnósticos entonces desarrollaron la noción de un contraste entre el Dios trascendente y uno ignorante llamado demiurgo. Para ellos, el de las escrituras entonces no era el verdadero Dios, puesto que éste ha creado la materia, que es el origen del mal. O sea, para ellos el Dios creador del universo, de lo material, es el demiurgo. Sin embargo, y por otro lado, el gnosticismo llegó a tener una perspectiva errónea de la inmanencia de Dios, similar a lo que nosotros conocemos como hoy en día el panteísmo. Abraza un árbol porque ahí está Dios, ¿no? Que no lo corten. La salvación. Básicamente los gnósticos creían que la salvación era la liberación de este mundo físico. ¿Por qué? Ellos creían que ellos necesitaban ser reincorporados a ese estado divino que ellos habían perdido anteriormente. Y eso solo era posible por medio de un conocimiento elevado y secreto y superior. Entonces para ellos era necesario adquirir un conocimiento espiritual donde ellos podrían comprender la naturaleza de lo material y de lo divino. ¿Sí? Cristo, para el gnosticismo, Cristo tenía un papel muy importante como guía espiritual. Miren bien cómo ellos lo ponen. Cristo nada más era un ejemplo moral de lo bueno. Creían que Cristo era una manifestación divina que vino a este mundo con la misión de rescatar a los espíritus del control de ese demiurgo, de ese que había creado la materia. O sea, ellos estaban hablando del Dios del Antiguo Testamento. De hecho, hermanos, lastimosamente no está aquí. Ellos creían que Jehová, el que mencionan los judíos, era ese demiurgo. Cristo era el que revelaba a los hombres entonces el camino no hacia Jehová, sino hacia un Dios trascendente. Ahora bien, puesto que lo material era malo, Cristo no pudo tener un cuerpo físico para esta gente. El hombre, los seres humanos eran vistos por los gnósticos como una entidad compuesta entre lo material y lo espiritual.
La materia, en este caso el cuerpo, era visto como la cárcel. Nuestro cuerpo para ellos es una cárcel que aprisionaba el espíritu en este mundo, mientras que el espíritu era la parte divina que necesitaba ser liberada. De manera que la liberación del espíritu implicaba una liberación del cuerpo físico, para que de este modo la persona fuera integrada a su verdadera naturaleza, que era espiritual. En cuanto al pecado, hermanos, los gnósticos no creían en el pecado original, tal como nosotros lo afirmamos hoy en día. En cambio, ellos creían que el pecado se originaba en la ignorancia de su verdadera naturaleza espiritual. Es en esa ignorancia que ellos rechazaban la realidad de su condición pecaminosa. Para ellos no había ningún pecador, ¿sí? Porque el problema era el cuerpo. El cuerpo es el problema, no tu espíritu. Tu espíritu es el bueno. Tú no eres un pecador. Esa es la idea de ellos. Tú estás aprisionado en un cuerpo de pecado, pero tú eres bueno. Ese era el pensamiento básicamente. Ellos calificaban sus malas acciones, su mala conducta, de errores o fragilidad o indisciplina o falta de control, cualquier cosa menos pecado. ¿Sí? Miren el argumento del gnosticismo, en resumen. En base a todo ese pensamiento de doctrinas erradas y herejías, podemos decir lo siguiente. En cuanto al origen del hombre, el hombre, según los gnósticos, proviene de una creación fallida del demiurgo, pero que su identidad es dualista, es decir, un espíritu divino encarcelado en un cuerpo físico que es malo. En cuanto a su estilo de vida, solo hay dos formas de vivir para el gnóstico: castigo duramente mi cuerpo o le doy rienda suelta a mi pecado. ¿Sí? Libertinaje. No hay un marco moral, puesto que el espíritu es el bueno, la carne es lo malo. Su propósito en la vida consiste en buscar la salvación del cuerpo y del mundo material por medio de un conocimiento secreto y elevado. ¿Y cuál es su destino? Trascender al mundo espiritual, donde está su verdadera morada. Esa es la idea del gnosticismo, básicamente, resumido. Hermanos, creo que sería bueno que nos tomáramos unos 5 minutos para que se estiren, ¿sí? Ya casi terminamos, así que les voy a dar, si alguien quiere ir al baño, les vamos a dar 5 minutos para que tomen agua, ¿verdad? Vayan al baño, pero regresen después de esos 5 minutos, porfa, ¿sí? ¿Les parece? Ya casi terminamos, ¿ok? Empezando ya se los estoy contando. Bien, hermanos, vamos a continuar. Quiero alejarme ya rápidamente de esta idea del gnosticismo, porque enfaticé esta herejía porque a raíz de esta herejía la iglesia responde a estas herejías. Y eso es lo que quiero que miremos. Ahora, del gnosticismo se desprendieron muchas otras doctrinas afines a ellas: el docetismo, el montanismo, el monarquianismo, el maniqueísmo y el marcionismo. Todos ellos eran herejías. Todas ellas eran distorsiones de la verdad bíblica. Ahora, esto es importante, hermanos. Eso es importante considerar aquí, hermanos, porque en este siglo, en el siglo segundo, hermanos, es donde la iglesia responde de 4 maneras a todas estas herejías. Y es un momento crucial dentro de la historia de la iglesia. Ahora, las respuestas de la iglesia ante estas herejías debía de ser pronta, hermanos, debía ser contundente, porque el gnosticismo estaba representando una seria amenaza que intentaba entonces desvirtuar la fe del cristianismo. Ese era el propósito de esta herejía. Ahora, miren ahí en su material, hermanos, en la página 25, ¿cómo fue que la iglesia respondió? ¿Qué cosas hizo la iglesia ante estas herejías? Número 1, estableció la regla de la fe. Tertuliano, por ejemplo, escribió algo maravilloso acerca de la regla de la fe. Lastimosamente no lo tengo en el material.
Pero la regla de la fe debía de ser clara, debía de estar bien definida por la iglesia, porque la iglesia necesitaba brindar una propuesta, una respuesta rápida y contundente. Ahora todo eso a partir de todo conocimiento básico del creyente, su fe en Jesucristo. Todo cristiano debía de tener muy en claro en qué creía. Por eso la regla de la fe fue importante, hermanos. Y este siglo segundo era muy importante para la vida de la iglesia. Estas herejías también obligaron al cristianismo a establecer un orden claro en sus doctrinas. Las doctrinas de la iglesia necesitaban ser explicadas con claridad. Lo hicieron por medio de un estudio de teología sistemática. Ahora, todas estas doctrinas no fue que se los inventaron. Todas estas doctrinas que la iglesia estableció como regla de la fe están basadas en las Escrituras, están basados en Dios, están basados en Cristo. Y hablaron de esto. Hablaron de la doctrina de las Escrituras, lo que conocemos como la bibliología hoy en día. Hablaron de la doctrina de Dios, lo que conocemos como la teología propia. Hablaron de Cristo, la cristología. Hablaron de la salvación, la soteriología. Hablaron del hombre, la amartiología. Hablaron del pecado, el hombre es la antropología y el pecado es la amartiología. Perdón, hermanos, tantas ías que hay en la teología, ¿verdad? Esto apoyó entonces a que los cristianos pudieran hacer frente otra vez a todas las herejías que estaban ahí presentes. Y esta regla de la fe iba a consolidar la fe de la iglesia. Otra forma en la que la iglesia respondió ante las herejías fue el establecimiento de un canon bíblico. O sea, considerar la Biblia de manera completa. Y esto representa un gran apoyo a la respuesta de la iglesia en contra de las herejías, ya que para los tiempos de Marción no existía como tal un canon del Nuevo Testamento. Por eso la iglesia se veía obligada a establecer ese canon con aquellos libros que gozaban de autoridad divina y que fuesen inspirados por Dios. Ahora, el reconocimiento de un canon bíblico completo, como lo conocemos hoy, lo que ayudó fue a contrarrestar muchas herejías que Marción estaba diciendo sobre el Antiguo Testamento. La selección de todos estos libros fue un proceso fundamental para la vida de la iglesia en esa época. Como este autor señala, este proceso no fue iniciado por ningún concilio. O sea, que los libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia hoy, esos libros seleccionados como canónicos, eran parte del canon, no por opinión popular. O sea, hay este libro, mandaron una encuesta, ¿no? Ahí a WhatsApp, ¿cuál libro te gusta más? Y eso es lo que estaban poniendo. No se basaba en la popularidad de Pablo o de los apóstoles o de que este libro es más bonito que el otro. No fue por los concilios que se formó un canon bíblico. En vez de ello, los libros que eran considerados canónicos lo eran porque tenían autoridad de Dios en ellos, porque reflejaban la enseñanza apostólica, porque eran palabra de Dios, en pocas palabras. Por eso están aquí. Por eso su Biblia solo tiene 66 libros. Número 3, la iglesia respondió formulando un credo. Como parte de una consolidación de la antigua iglesia católica, las iglesias ajenas unas a otras ahora estaban unidas. Ahora la iglesia ya estaba organizada, de modo que fueron más efectivos en su defensa en contra de las herejías. Esto ayudó a la consolidación, a la formulación de credos, los cuales entonces surgen por esta necesidad imperativa de contener esas herejías. ¿Cómo las iban a contener? Bueno, por medio de doctrinas explicadas bien, por medio de doctrinas bíblicas. Esto provocaba, hermanos, que la defensa de su fe fuese más efectiva. Por eso es importante que nosotros estudiemos las doctrinas bíblicas. Por eso es importante la sana doctrina. Porque si usted no sabe en lo que cree, hermano, ¿cómo va a poder convencer a otro? Como decía un profesor, si usted ni se lo cree usted mismo, ¿cómo va a pretender convencer a otro? Usted necesita estar informado de la palabra de Dios.
Usted necesita conocer en lo que usted cree. Esto hacía que la iglesia respondiera de una manera más efectiva. La sucesión apostólica, esta fue la cuarta forma en cómo la iglesia respondió. Como medio para evitar la propagación de las herejías planteadas por el gnosticismo y sus doctrinas afines que ya vimos, la iglesia entonces se vio obligada a tomar esta medida. Y esa medida entonces fue reconocer la autoridad apostólica. Este proceso no se refiere obviamente al sistema apostólico romano, no de la sucesión papal, no se refiere a nada de eso. Este proceso se refiere al proceso por el cual los líderes de la iglesia primitiva, después de la muerte de los apóstoles, fueron elegidos, fueron ordenados para guiar a la iglesia. Uno de los precursores, Ireneo, el obispo de Layo. Ahora, la sucesión apostólica estableció que tal posición y poder se debían a que hablaban y actuaban conforme a la autoridad apostólica. Miren que no se debía a una imposición de manos o a una sucesión de que, no, yo vengo de este, yo vengo del otro. No se basaba en una genealogía, sino que se basaba en lo que ellos hablaban, se basaba en la conducta y el estilo de vida que ellos tenían. O sea, se basaba en la fe que estas personas tenían, al igual que los apóstoles. Además, la sucesión apostólica representó una de las formas en cómo el cristianismo respondió a las herejías que se centraban en asuntos tocantes a la autoridad eclesiástica, negando así los ancianos de las iglesias del segundo siglo la existencia de cualquier tradición secreta. Y esto era importante como respuesta al gnosticismo, porque según los gnósticos judíos, ellos habían recibido esa revelación secreta de los apóstoles, y que solo aquellos apóstoles que descendían, que recibían esa revelación de los apóstoles de Jesucristo, eran los que podían proseguir con esa autoridad dentro de la iglesia. Y la iglesia católica, la iglesia dice no. Los ancianos de la iglesia dicen no existe tal cosa como una tradición secreta. Los ancianos de la iglesia entendían muy bien la sucesión apostólica. Lejos de desear buscar una genealogía, la idea era, hermanos, lo que se buscaba era una conexión directa con la fe, y que esa fe proveniera de la enseñanza de los apóstoles, quienes tenían entonces por piedra angular a Cristo. Ahora, hermanos, ¿cómo respondió la iglesia? Miren cómo respondió la iglesia ante todas esas herejías que vimos acerca de Dios, de Cristo, la salvación. Rápidamente, hermanos, porque solo me quedan 10 minutos. En cuanto a esta doctrina, en cuanto a Dios, la iglesia dijo: Dios es el Rey de reyes, Señor de señores, y seguirá siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Las doctrinas de la encarnación y de la Trinidad dan testimonio que Dios es simultáneamente inmanente como trascendente. O sea, es cualquier concepto errado de que Dios nos había abandonado y que estaba ya lejos de nosotros, inaccesible, fue confrontada. En cuanto a Cristo, la iglesia defendió, miren, su genuina humanidad, proclamó su resurrección, defendió su doble naturaleza, confesaron que el espíritu, el agua y la sangre daban testimonio de él, afirmaron categóricamente que Jesús es Dios, no un derivado de él, no es hijo de otro Dios, sino del Dios Padre, del cual el Antiguo Testamento da testimonio. Sostuvieron el nacimiento virginal de Jesucristo, asegurándose de que no hubiera ninguna especulación acerca de esto. Derribaron todo argumento que dijera que Cristo había venido del cielo como un espíritu, o sea, prácticamente como un fantasma, lo cual hizo, hermanos, que la palabra fuera salvaguardada. La palabra del apóstol Juan, que dice que todo aquel que niegue que Jesús es el Cristo es mentiroso. Es mentiroso. Y aquel que niegue que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. En cuanto a la salvación, especificaron y se enfatizaron que se encuentra únicamente en Cristo.
Solo por medio del sacrificio sustitutivo de Cristo se puede ser justificado y reconciliado con Dios. El que cree en Cristo cree que Él vino específicamente para lograr este objetivo: dar vida a sus escogidos y reconciliar todas las cosas con Dios. En cuanto al hombre y el pecado, al contrario del gnosticismo, la iglesia perseveró en las doctrinas apostólicas en cuanto a la naturaleza del hombre. Todos los seres humanos somos pecadores desde el momento en que somos concebidos. Estamos muertos en delitos y pecados. No hay ninguno bueno, no hay ninguno justo. No hay quien busque a Dios, como dice Romanos capítulo 3. El salmista afirma esto: en pecado me concibió mi madre. Dios es quien condena al hombre por su pecado, no nosotros mismos. Adán y Eva fueron creados sin pecado, pero cayeron en pecado al desobedecer a Dios. Para la iglesia de la época era fundamental establecer cualquier pensamiento platonista que creyera en una existencia buena del alma. ¿Sí? No hay ninguno bueno, hermanos. Tanto el cuerpo como el alma, ambos están corrompidos por el pecado, y su condición es una condición de muerte espiritual. Así de sencillo. Ahora, hermanos, en cuanto a la relevancia, y esta es mi conclusión, espero terminarla en 7 minutos. En cuanto a la relevancia de estas cosas que vimos, en cuanto a la historia de la iglesia para nuestra época, es lo siguiente. Estamos en una época, hermanos, en donde adquirir conocimiento es fácil, ¿sí o no? Es fácil de obtener. Por un lado, esto es bueno, ¿sí? Por un lado, esto es bueno. Por el otro lado, también tiene grandes peligros. No todo conocimiento es bueno. No todo conocimiento es útil. No todo conocimiento te lleva a Dios. Mucho del conocimiento secular, o sea, mucho de lo que tú vas a encontrar, más bien se va a esforzar por negar a Dios. O sea, es pura basura. Es por ello que el aporte de la iglesia primitiva en la formulación de un credo, que eso es lo que voy a hablar ahora, la importancia de una declaración doctrinal, es importante. ¿Por qué es importante? Porque usted y yo necesitamos decirle a la gente en qué creemos. La gente necesita saber en lo que nosotros creemos, y por eso el credo es muy importante. Hoy en día hablamos de la declaración doctrinal de una iglesia local. Ahora bien, no todo credo es perfecto, ¿sí? De hecho, nunca va a haber un credo perfecto, ¿sí? Nuestro único credo perfecto son las escrituras. Las escrituras, lo que creemos, lo que la Biblia nos dice, eso es lo perfecto. No obstante, hermanos, es importante que establezcamos en qué creemos, ya que es de esta forma siempre estaremos listos. Siempre vamos a estar preparados para poder brindar respuestas bíblicas a las diversas situaciones de la actualidad. Los credos han sido relevantes a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el siglo II, el conocimiento de la Trinidad no era tan extenso. Pero para el año 381 después de Cristo, todo esto mejoró. El crecimiento de nuestra comprensión en cuanto a la Trinidad creció. Nuestro conocimiento, por ejemplo, en cuanto a la justificación por fe, creció aún más en el año 1517 después de Cristo. A medida que pasaban los años, los detalles cada vez se contenían con mayor claridad y comprensión. Aunque suene extraño hablar un poco de cambios en nuestra comprensión de la Biblia, esto es así, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque esto nos habla de la madurez de la iglesia a lo largo de la historia. Nosotros hemos ido creciendo en nuestro conocimiento de las verdades de Dios, ¿sí? Y esto es congruente, por ejemplo, a lo que un teólogo llamado Gruden dice acerca de la teología sistemática. Él dice que la teología sistemática responde a la pregunta: ¿qué nos enseña la Biblia hoy en día? ¿Qué dice la Biblia hoy en día respecto a algún tema dado? Por ello, la teología progresa a medida que se aprende a aplicar todas esas verdades al contexto actual. Vean bien, hermanos, no quiero que piensen que yo estoy diciendo que la Biblia cambia, ¿verdad? Yo no estoy diciendo, la Biblia es la misma.
Las circunstancias, el contexto actual es lo que cambia. Pero la Biblia sigue siendo la misma. Nosotros extraemos las verdades de la Biblia y las aplicamos a un contexto actual. Pero extraemos el significado del texto, lo que Dios quiso decir. La historia da prueba de ello, hermanos. Ahora bien, un credo, de ahora en adelante vamos a llamarlo declaración doctrinal, no es infalible, hermanos. Oigan bien, no es infalible. Pero a medida que aplica las escrituras con fidelidad, se vuelven las convicciones que nos representan como creyentes. ¿Sí? En su iglesia local usted ha de tener una declaración doctrinal. Y eso representa lo que usted cree. Y aceptar que todo aquello en lo que creemos puede ser enmendable a la luz de las escrituras. Una declaración doctrinal de una iglesia local puede ser enmendable. De hecho, nosotros como iglesia, aunque no se quitó nada de nuestra declaración, si añadimos cosas a nuestra declaración doctrinal, porque creemos que lo que se añadió a la declaración doctrinal es imperativo para nuestro contexto actual hoy, pero proviene de las escrituras. ¿Me explico? Todo tiene que ser extraído de las escrituras y siempre aplicado a un contexto actual. Por tanto, la exposición de una declaración doctrinal es relevante como iglesia y debemos de estar dispuestos a someternos a ellas, hermanos. Debemos estar dispuestos, aunque no estemos de acuerdo, porque tal vez no estarán de acuerdo en todo lo que una declaración doctrinal diga. Lo importante, hermanos, es tomarla como propia y como una guía que me habla acerca de lo que yo creo. Una declaración doctrinal le dice a usted en lo que usted cree y que está de acuerdo y que reconoce que usted cree en eso. Es importante tener una. Esto nos ayudará entonces a presentar de una mejor manera una defensa de aquello en lo que nosotros creemos, una defensa de las escrituras, una defensa del mensaje de Dios. Pero si usted ni siquiera sabe en lo que cree, ¿cómo va a ser? Número 2, la evolución del pensamiento gnóstico. Hoy en día, hermanos, aunque no parezca, el pensamiento gnóstico está tan inmiscuido en nuestra época, hermanos, como lo estuvo anteriormente en la iglesia primitiva. Al igual que en los siglos anteriores, las filosofías modernas que presentan estas cualidades gnósticas y afines, lo primero que buscan es dejar a un lado a Dios y dejar a un lado la Biblia. Por ejemplo, en el 1991, con la corriente de la nueva era, mucho del pensamiento gnóstico se dejó ver en las filosofías humanistas. ¿Sí? Tú eres bueno, tú te mereces todo, tú te mereces el mundo. ¿Sí? Tú eres el forjador de tu propio destino, le dice la gente. ¿Has escuchado eso? Yo digo, qué pensamiento tan arrogante, tan pedante, creer que yo soy el forjador de mi propio destino, cuando Dios es el que ha decretado todas las cosas. Él es quien controla. Y yo vivo a la luz de la voluntad de Dios y me someto voluntariamente. Hoy por hoy la cosmovisión bíblica ha sido suplantada por el bienestar propio. Siéntete bien. Eso es lo que tú te mereces, ¿sí? Sentirte bien. Donde te sientas bien. Si en esa iglesia te sientes bien, sigue ahí. Cuando te sientas mal, salte. La falsa libertad de expresión, o sea, soy libre de expresar todo lo que yo deseo expresar. La falsa autonomía del hombre, quien dice que puede y que es libre de tomar sus propias decisiones, representan un peligro creciente para la iglesia hoy en día. Yo hablo con el pastor Julio, con Benedicto, y le digo, es que la gente vive sin considerar a Dios en sus decisiones. La gente vive su vida sin considerar que hay consecuencias por sus decisiones. Viven ignorando a Dios en sus vidas. Movimientos como el feminismo y los movimientos LGTBI, HY y todas las letras que le puedan poner, usen el hebreo, el griego, cualquier otro idioma, solo son una modificación del pensamiento gnóstico. La androginia, según este señor Diamond informa, vea la unidad del hombre y la mujer como un símbolo de completa identidad. La psicología de Jung
ha enseñado que el alma es bisexual. Las feministas modernas están usando la religión y el ritual como herramientas psicológicas a todo esto. Esto, hermanos, es pensamiento gnóstico. Simplemente lo que se observa hoy en día solo es un reflejo del pensamiento del gnosticismo de aquella época. ¿Cuál es la premisa de hoy en día? Todo aquello que tenga que haber o hablar con cualidades patriarcales y autoritativas de la iglesia les resulta a esta gente repugnante, porque no aceptan las verdades de Dios. Las cosmovisiones relativas, todo es relativo, depende de dónde estés, depende de tu emoción, depende de cómo hayas amanecido hoy, ¿sí? Si hoy amaneciste mal, hoy no ames a tu prójimo, ¿sí? Subjetivo, yo soy mi propia verdad en mí mismo y nadie me puede decir a mí, porque yo establezco mi propia verdad. Por tanto, la iglesia en la actualidad tiene que saber cómo responder, hermanos, ante todas estas amenazas. Tenemos que saber cómo responder ante todas estas amenazas, al igual que se hizo anteriormente. Y por último, hermanos, un nuevo ataque a la iglesia local. Hoy en día estamos escuchando de un nuevo movimiento conocido como la plantación de iglesias orgánica, o mejor conocido como la plantación de iglesias en casa. Según este movimiento, ellos son un movimiento de restauración de la iglesia que lo va a retornar al Nuevo Testamento. Pero miren bien, se caracterizan por su crítica a la iglesia institucionalizada, o sea, a nosotros que estamos constituidos como iglesia local, diciendo que el cristianismo debería de ser más sencillo, más accesible, ¿no? Y de esa manera ellos dicen, por eso estamos volviendo al Nuevo Testamento. Y ese es el eslogan de ellos. Es que el cristianismo debería de ser fácil, reproducible y con efecto multiplicador. Ahora este movimiento se ha aprovechado de la crisis actual de la iglesia. No podemos negar eso. Ellos se han aprovechado de esa circunstancia y esas dificultades que hay en la iglesia hoy en día, en donde la iglesia hoy en día ha perdido el enfoque bíblico del Nuevo Testamento, se ha alejado de las escrituras, y ellos están tratando de enfatizar mucho eso para sumar relevancia a su postura. Sin embargo, aunque su eslogan de ellos se presenta muy noblemente, no hagamos una iglesia accesible, fácil, sencilla, ¿sí? Solo reúnete, habla cosas bonitas y dile a la persona que Dios le ama y vive feliz toda tu vida. Pero antes me gustaría decir entonces, las iglesias en casa son una forma genuina de iglesia, hermanos, ¿sí? No estoy negando eso. Sí, pero esas iglesias en casa deben tener características de una iglesia bíblica. Creo que es bueno utilizar las iglesias en casa para plantar nuevas iglesias. No obstante, hay 3 principios de estos movimientos que se consideran antibíblicos. Número 1, miren lo primero que ellos hacen: un desprecio por la iglesia local. Un desprecio por la iglesia local. Número 2, un desprecio por el ministerio pastoral. Y número 3, un desprecio por la predicación de la palabra de Dios. Por ejemplo, estas son algunas cosas de las cuales estas personas enfatizan. Miren ahí: no traigas nuevos conversos a tu iglesia, ¿sí? No los traigas. Si se convierten, déjalos que se reúnan en la casa y que él plante una nueva iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo que establezca ancianos, pero que no sean neófitos. ¿Cómo esta persona le va a enseñar a otra persona si ni siquiera saben lo que cree, si apenas vienen haciendo? Pero ellos dicen: no traigas conversos a la iglesia, déjalo que plante otra iglesia. Una persona debe ser bautizada donde sea, por cualquier cristiano, en cualquier momento. Y yo digo, no saben. Si vemos la historia, hermanos, la gente se bautizaba y eso implicaba ponerse una daga en el cuello. Cuando la gente en la persecución se bautizaba, está diciendo: yo me identifico con Cristo. Por tanto, eso significaba que tú estabas con la daga en el cuello. Es fácil
bautizarse en una casa y mantener una fe pasiva donde nadie te mira, privada. Gracias, hermano. Pero confesarla públicamente es otro cuento. Una mujer puede fundar una iglesia, un no creyente puede ser evangelista. Esto fue lo más absurdo, hermanos. Un no creyente puede ser evangelista. Imagínense de qué va a hablar si ni siquiera es creyente, si ni siquiera cree en Cristo. ¿Cómo va a hablar de Cristo? ¿Qué convicciones puede presentar? Otra cosa que dicen es que la obediencia es mejor que el conocimiento. Otra ridiculez. Primero, necesito conocimiento que me lleve a la práctica. ¿Cómo voy a saber lo bueno si no sé qué es lo bueno, qué es lo que agrada a Dios? ¿Cómo voy a vivir en él? El evangelio se trata de un evangelio en equilibrio. Tanto conocimiento como obediencia deben ir de la mano. El pastor plantador de iglesia no designa ancianos que lo haga la nueva iglesia, no, aquel neófito que se acaba de convertir. Vamos, no demos mucha predicación. Ya Elías se pasó 27 minutos. Ya que no haya eso, no. Queremos una historia pequeña, breve, que me haga sentir bien y nos vamos. Adiós, predicación. Y ellos dicen ser un movimiento de restauración de la iglesia al modelo del Nuevo Testamento. Pero en la práctica están totalmente errados. Son simples y atentan a las prácticas de la Biblia. Su eslogan es sencillez. Parece ser otra excusa para el libertinaje. Sencillo. Eso es otra excusa. O sea, la sencillez es libertinaje. El propio desdén por tener un compromiso con Cristo y su obra. Para este movimiento lo más importante es multiplicación, como decía el hermano Alexis, ¿no? Que salgan iglesias. Si sembramos 20,000 iglesias allá en la India, sí, y todas fueron sembradas por un no creyente, dice. Ya no hay deseo de congregarse, hermanos, puesto que no lo necesitas porque tu familia ya constituye una iglesia. Y es cierto, nosotros como familia somos el cuerpo de Cristo, pero necesitamos congregarnos. Por eso repito, la iglesia no es un lugar, la iglesia son las personas, pero como cuerpo de Cristo tenemos la necesidad y la obligación de congregarnos, puesto que cuando nos congregamos, nos santificamos. Cuando nos congregamos ponemos en práctica nuestro don espiritual. Cuando nos congregamos nos edificamos los unos a los otros. Y esto es crucial para nuestro crecimiento y madurez espiritual. La iglesia está siendo atacada, hermano. ¿Se está preparando usted? ¿Está conociendo más de Dios? ¿Está profundizando en las escrituras? ¿Está siendo preparado usted en el conocimiento de Dios? ¿Está leyendo la Biblia en su casa? Todos somos llamados a ser defensores de la verdad. Concluyo de esta manera. Vive en el evangelio, ama el evangelio y defiende tu fe sagazmente. ¿Sí? Bien, hermanos, vamos a orar para terminar esta sesión. Dios, eres bueno. Padre, ayúdanos a poner en nuestro corazón un deseo valiente por proclamar tu palabra. Pon en nuestro corazón un deseo ardiente por defender nuestra fe, Señor, por defender lo que tú has dicho. Padre, tu palabra no es obsoleta, Señor. Tu palabra hoy está viva. Nosotros somos testimonios vivos de que tu palabra está viva hoy, porque hemos sido transformados de las tinieblas a la luz. Y ahora somos y tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Tu palabra está viva, sigue siendo eficaz y poderosa, Señor, que nos infunde temor a pecar. Padre, ayúdanos y que nosotros podamos ser esos defensores de la verdad que tú quieres que seamos. Padre, por favor, sigue edificándonos por medio de tu palabra. Y gracias por haber hablado, Señor. Gracias por haber dado las escrituras, Señor, como tu instrumento para que nosotros pudiéramos conocerte y tener comunión contigo. Gracias, Padre. Alabado y glorificado por los siglos de los siglos sea tu nombre. Amén y amén.